Hola, hola, buenas tardes a todos y a todas. Quería saber si me están escuchando, están escuchando bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a los compañeros, todos los compañeros y compañeras que se están sumando. Bueno, quiero empezar pidiéndoles disculpas por las demoras que hemos tenido en la actividad del día de hoy. Justo estaba comentando que en estos momentos donde ya de por sí como que eh, tener todas las energías y pedir todas las bendiciones al universo para tener luz, para tener conectividad, para tener tiempo. Creo que son aspectos sumamente importantes que todos tenemos que tener en conciencia a la hora de desarrollar una actividad como esta, ¿verdad? Entonces, bueno, el primero, por encima de todo, pues pedirles disculpas por esta demora y agradecida infinitamente con la posibilidad de que todos estemos aquí para, bueno, conversar un poquito de estos temas tan necesarios en estos momentos en donde pareciera que la idea de universidad en casa se va a alargar, no sabemos hasta cuándo y que de alguna manera nos está llamando a todos y a todas, a nuestras autoridades en materia de educación universitaria y educación también a repensar, a replantearnos, a como que finalmente atender todo este tema de lo que implica la transformación desde el punto de vista cualitativo, sobre todo de la educación universitaria. Entonces, bueno, mis disculpas a todos y a todas. Para quienes no me conocen, pues mi nombre es Marianisa Figueroa. Tengo la dicha de conocerlos a parte de ustedes debido al camino que hemos estado juntos y juntas ya desde hace bastante tiempito, hace más de 18 años, con este tema del uso educativo apropiado y crítico de las tecnologías y de cómo tratar de hacer, cómo tratar de diseñar, de gestionar, de facilitar, de mediar una educación a distancia sin distancia, que es un poco lo que en estos momentos, sobre todo, cada día se nos está llamando más a cómo poder saldar esa gran amenaza que implica utilizar tecnologías para replicar modelos bancarios, tecnocráticos, o donde estamos dejando de lado la pedagogía por todo lo que tiene que ver con las fortalezas de las herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, bueno, desde allí agradecida con esta oportunidad, por supuesto agradecida con el Viceministerio de la Transformación Cualitativa de la Educación Universitaria, con la profesora Marinela Vargas, la viceministra, y con todo su equipo, con Maribel Izarra, quienes, bueno, están haciendo este esfuerzo por poder llevar diferentes webinars que apoyen a los planes de formación docente que las universidades están teniendo en estos momentos en materia del uso educativo de las tecnologías para el programa Universidad en Casa. Entonces, bueno, aprovechando el tiempo, perdón, que ya se nos hizo un poco más escaso en estos momentos. Entonces, quiero iniciar de una vez con la temática que vamos a trabajar el día de hoy. Gracias a las compañeras de Aragua, de la UPT, de la UBB en Falcón, todas las personas que están aquí, con las compañeras de la UNESCO, de verdad, el profesor Eduardo Caballero, a todos, Adelaida Guillén, Johnny García, todos los que están aquí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la espera y gracias por el interés en compartir este espacio de conocimiento y de reflexión, sobre todo, vinculado además con una estrategia didáctica que por supuesto debe necesariamente estar pensada, diseñada, gestionada, mediada desde un enfoque pedagógico inicial, como es el tema de del uso de los foros virtuales. Y aquí, más allá de la idea de foros virtuales como los conseguimos en nuestras plataformas
de gestión de aprendizaje, sea la plataforma que ustedes están utilizando o si están haciendo uso de foros virtuales que se pueden conseguir, alternativas para foros virtuales que se pueden conseguir de forma gratuita. Pensemos en más bien como un foro virtual como tal, en esos espacios de interacción y de comunicación que hoy en día estamos teniendo con nuestros estudiantes, que, bueno, los sondeos que hemos hecho en esta materia y hacia dónde está apuntando, cómo las y los venezolanos estamos solventando todos estos retos que nos ha implicado estar formando desde casa. Parece que las actividades que estamos teniendo con nuestra tecnología móvil a través de WhatsApp, a través de Telegram, pues se están llevando gran parte de la torta. Están teniendo un importante presencia. Y entonces, bueno, pensemos también un poco en cómo en esos grupos de discusión que estamos teniendo con las y los estudiantes haciendo uso de telefonía móvil, también los podemos organizar para en efectos tener unos grupos de discusión y como foros virtuales como tal. Estoy dando chance todavía de gente que se está ingresando a la sala. Por aquí. A ver. Antes de empezar la actividad como tal. Saludos a todos, de verdad. Qué bonito la gente de Portuguesa, de Puerto Ordaz, de Mérida, de Cojedes. Gracias, gracias de verdad. Y gracias por la espera, por esto. La gente de la UNEM, qué bueno. Bueno, vamos entonces a empezar con la actividad como tal y haciéndoles ver sobre todo esa idea de que vamos a trascender a la idea de ese foro virtual que está configurado en nuestras plataformas para que pensemos, bueno, cómo este modelo que quiero compartirles hoy, que es el modelo de Gunawardenha Lowy Anderson, que además es un modelo bastante viejito, pero que cada día se está volviendo más pertinente para quienes, bueno, tenemos esa mirada donde estamos apostando por una educación que sea, sobre todo desde una perspectiva dialógica, tal como lo presentó en el último webinar la doctora Katiuska de la Universidad Francisco de Miranda, y desde allí hace entonces uso de estos nuevos modos de comunicarnos y de estos nuevos modos de construir conocimiento como tal. Para empezar al respecto, pues lo primero que me gusta mucho en cualquier iniciativa, inclusive cada vez que empiezo un semestre con las y los estudiantes, que he tenido la oportunidad de acompañar. Me gusta mucho siempre que quienes me escuchan y con quien voy a generar diálogo sepan cuál es el lugar de enunciación. Y esto tiene que ver con una postura de lo que implica una pedagogía que es encarnada y que de alguna manera lo que yo voy a compartir con ustedes pues es producto de un conjunto de hilos, de redes que hacen que de repente en mi narrativa hayan distinciones desde la perspectiva humana, por supuesto desde una perspectiva teórica específica vinculada a por qué hablo de conocimiento social, por ejemplo. Y cuando hablo del lugar de enunciación, que además está muy vinculado a esa idea de la pedagogía encarnada, de las cuales nos vienen hablando las feministas, diciendo, somos lo que decimos sobre la base de lo que hemos construido a lo largo de la vida y de lo que nos construye a lo largo de la vida en relación con las y con los otros. Cuando hablo del lugar de enunciación y de una pedagogía encarnada, bueno, esto que voy a compartirles lo estoy diciendo como mujer, como venezolana, pero es diferente una venezolana que habla desde Caracas, donde tenemos menos problemas de luz y de conexión, por ejemplo, que la gente que está en el interior. Los voy a compartir como psicóloga, además, que he tenido la dicha de que mi profesión la he puesto al servicio de la educación desde mis inicios, desde ya hace un tiempito para que no me saquen la cuenta. Y bueno, desde una persona que además ha tenido la oportunidad de no solamente ser facilitadora de programas que se han gestionado a distancia, sino que he tenido la oportunidad de coordinar equipos de diseños de cursos virtuales. Tuve la grandísima dicha de llevar direcciones en diferentes universidades vinculadas con educación a distancia y con el uso educativo de la tecnología.
lo que de alguna manera te va situando desde diferentes perspectivas, qué es lo que significa cuando estás del lado donde tú estás diseñando todo un entorno virtual, por ejemplo, para un profe que va a trabajar con una temática en específica, a del lado cuando uno también está facilitando, ¿no? Entonces, bueno, digamos que son como que diferentes hilos que hacen que lo que yo les voy a compartir, por supuesto, parte absolutamente desde las referencias que uno tiene de estudio, conceptuales, en mi caso como doctora en innovación educativa, pero también desde ese hacer, desde ese saber, desde ese diálogo, desde la conversa con los profes cuando uno tiene que generarle procesos de diseños para ellos. Y por supuesto, desde esa angustia existencial que quienes estamos en estos espacios y que venimos como que de todo un camino de transitar que nos ha acercado a la educación popular, a la pedagogía crítica, a, a esa idea de que más que una universalidad en la verdad académica, estamos hablando de multiversidades de verdades, que nos acercamos a esa mirada de la complejidad que tiene la realidad y además de todos los entramados que son políticos, ideológicos, económicos, desde diferentes perspectivas, por supuesto, pedagógicos, y con sus vertientes didácticas o andragógicas, como cada uno de ustedes los quiera tener, todo ese entramado es de alguna manera lo que me acercó particularmente con este modelo que les voy a compartir y además para el concepto de conocimiento social transformador. Entonces, bueno, desde ese lugar de enunciación, ustedes van a decir, hay una persona que se llama Marianiza, que es mujer, que vive en Caracas, que está hablando de esto sobre la base de ese entramado que la sostiene. Y creo que se nos hace muy importante como que dejar ver desde donde uno dice lo que dice, porque bueno, tal como dicen toda la perspectiva crítica feminista del conocimiento, lo más objetivo que podemos tener en la ciencia es dejar ver nuestra subjetividad. Entonces, bueno, dejándoles ver toda mi subjetividad, comparto con ustedes entonces esta información sobre conocimiento social transformado. Fíjense que como lugar de enunciación están viendo allí como que grandes referentes teóricos que son los que sustentan el hecho de que yo haya llegado a esta temática del modelo de Burna Guardena y además a ese concepto de conocimiento social transformador. Por supuesto, es una temática que parte desde toda ese gran río pedagógico y epistemológico también, que lo primero que se hace es preguntarse a quién estoy yo, con quién estoy yo pretendiendo construir conocimiento. Y cuando hablo pretender construir conocimiento, estoy hablando de nuestros estudiantes, estoy hablando de nuestra universidad, de nuestros colegas docentes, del contexto inclusive territorial, geográfico en el que a nosotros nos está habitando, y del cual cuando digamos que uno se piensa, y esto nos ayuda mucho a la hora que llegamos al doctorado y nos hacen la bendita pregunta, ¿cuál es tu perspectiva ontológica sobre el ser humano? Y uno se asusta con esa palabrota, y no es otra cosa que, bueno, empezar a pensar cuál es la concepción que yo tengo de ese ser humano con quien yo me estoy acompañando para construir conocimiento. Desde estas diferentes redes que me sostienen, estoy pensando en un ser humano, un estudiante, me estoy pensando como un ser humano que está permanentemente inacabado y permanentemente en crecimiento y en transformación, lo que se aleja, por supuesto, muchísimo de esa idea de que hay unos productos específicos que terminan convirtiéndose como que en los productos de los estantes de mercado que ya tienen todo lo necesario, cuando en la realidad que más que toda esta experiencia de la pandemia que hemos tenido, donde, bueno, todo como lo teníamos muy bien organizado, quizás dando 5 años, 6 años, muchos años la misma materia y teníamos todos nuestros materiales y casi que teníamos hasta los chistes precisos que iban a despertar la chispa de nuestros estudiantes en un momento determinado, inclusive una mueca, una gestualidad corporal, con el tema de que regresamos a casa y desde casa estamos generando estas oportunidades de aprendizaje, pues se nos cambiaron todas las preguntas a las respuestas que teníamos, ¿no? Y entonces, bueno, desde allí, pensando que estamos en un permanente proceso digamos que además mirar que como que tenemos todos los aspectos para poder dar cuenta de cuál es el retrato de la realidad tal cual es,
cuando la realidad de quienes estamos en este momento, en esta hora, no necesariamente de la que voy a tener dentro de una hora, con un tiempo y un espacio completamente diferente. Entonces, desde esa visión de la complejidad y la realidad y de la concepción inacabada del ser humano que permanentemente se está construyendo y reconstruyendo emocionalmente, con sus ideas, con todos esos aspectos que están allí, que además nos están desafiando cada día más, es como de alguna manera me ha permitido a mí diseñar procesos de educación a distancia o utilizar tecnologías diversas en el momento de aperturarnos a una actividad desde la semipresencialidad, por ejemplo, desde allí. Y bueno, desde esa perspectiva que es ontológica, me han acompañado digamos que estas perspectivas teóricas que están allí, que tienen que ver con esa visión donde el aprendizaje necesariamente es importante que lo empecemos a ver como una construcción social que implica que estamos generando y creando un conocimiento es en el diálogo con las y con los otros. La profesora Katiuska Peña hace 2 semanas pues hizo un maravilloso webinar sobre este planteamiento que va con esa idea de todo lo que es la pedagogía dialógica, la mediación dialógica, la importancia del diálogo a la hora de enseñar y a la hora de construir conocimientos y de aprender. Y que uno de sus grandes referentes, por supuesto, es Ramón Flecha, que tiene un maravilloso libro que se los recomiendo siempre a todo el mundo, que es un libro que él generó para personas que están en educación de adultos, que se llama Palabreando, y que bueno, que da cuenta precisamente de todo lo que implica el reconocimiento de la inteligencia cultural, el diálogo constructivo, la idea de tener una narrativa que sea el nosotros acompañante a la hora de poder establecer estas actividades. En este caso, Ramón Flecha no, en su libro no lo plantea para la educación a distancia, pero sí lo plantea para la educación de adultos, que es específicamente como él lo está manejando. Desde esta mirada, y fíjense qué interesante, por ejemplo, todo lo que se está planteando hoy en día, justo hace un mes en la plataforma del Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico Monterrey, daban cuenta de una gran tendencia que está ahorita muy en boga y que ha agarrado mucha presencia a raíz de este tema, la pandemia, que tiene que ver con que los estudiantes se están reuniendo en línea para estudiar juntos. Están específicamente en las actividades, vamos a estudiar juntos, yo estoy estudiando derecho, tal materia, y estoy en esta parte del mundo, ¿quién quiere estudiar conmigo? ¿Y quién quiere estudiar conmigo para poder establecer un diálogo que sea importante a la hora de construir este conocimiento? Si quien se encuentre interesada con este tema, pues lo puede buscar justo, es uno de los últimos artículos que publicó el Tecnológico de Monterrey, como una metodología que se denomina Gonban, porque además está vinculado a unas primeras iniciativas en países orientales, pero que están devolviendo la posibilidad de dialogar, no necesariamente dirigido por un profesor, sino de establecer construcciones entre estudiantes, que seguramente ya todos ustedes saben, pues toda esa perspectiva que Vygotsky por muchísimo tiempo nos ha permeado nosotros, quienes hemos ido de la mano del constructivismo social, de la importancia del diálogo entre pares, que inclusive tiene muchísimo mayor autoridad, por ejemplo, que la falsa autoridad que desde expertos nosotros podemos tener como profesoras y como profesoras allí. Desde esta perspectiva dialógica, pues me acompaña ya hace aproximadamente 10 años, me conseguí con este autor que se llama Mezirow, que es muy interesante y que yo les invito muchísimo a que puedan averiguar sobre él, que fue la primera persona sobre lo que yo leí, la primera perspectiva teórica que me conseguí, que hablaba de este tema del aprendizaje transformativo o el aprendizaje performativo, que también se puede denominar. Y que tiene muchos, y entiendo que me interpela porque tiene muchos referentes de la psicología, de lo que implica el desplazamiento de lo que él denomina lo que son los marcos de referencia de uno. Es decir, cuando yo les estoy conversando que este es mi lugar de enunciación y ustedes vienen con su diálogo a hablarme del lugar de enunciación
de las compañeras de Boconó que están aquí, de Tamacuro, de La Guaira que están aquí, el contacto con esa realidad de alguna manera desplaza, me hace ver, me hace tomar en cuenta que el marco de referencia que yo tengo no necesariamente responda a la realidad para todos y por lo tanto se da la apertura para un nuevo proceso de subjetivación sobre todo lo que vayamos a conversar, de cualquier tema que vayamos a conversar. No solamente pasa por temas territoriales como los que yo estoy comentando aquí, pasa con temas de género, pasa con temas intergeneracionales, donde estamos aprendiendo muchísimo, muchísimo de cómo las chicas y los chicos hoy en día están viendo un conjunto de aspectos sociales, culturales, espirituales, religiosos, y precisamente el aprendizaje transformativo pasa porque podamos poner en remojo nuestros marcos de referencia, nos podamos abrir a escuchar los marcos de referencia de las y de los otros para poder generar procesos de transformación o aprendizaje performativo o transformativo como, como lo plantea este autor que se llama Messiró. Dice Ismeri Riveras, en la actualidad la construcción social de conocimiento que estamos atravesando, los cambios, grandes cambios en este tiempo de contingencia. Pienso que la transformación que se espera en este tiempo no se ha dado, falta mucho desde mi punto de vista. Las casas de estudio poseen debilidades en las áreas curriculares y yo le sumo, Ismeri, bueno, todos venimos de un modelo de aprendizaje y de una pedagogía específica donde nos hacía tener esa confianza de creer que teníamos ya la verdad establecida y construida como tal. Y la verdad cada día, esas verdades cada día se han visto expuestas ante situaciones donde tú terminas de decir, wow, y esto que yo pensaba que era la verdad, no nos está sirviendo. No nos está sirviendo. Siempre pongo el ejemplo que le escuché una vez a un profe aquí en Caracas, de todo un trabajo que tenían una comunidad, una ONG que venía trabajando sobre todo el tema para la prevención de embarazos de adolescentes, por ejemplo, en una comunidad popular de aquí de Caracas. Estamos hablando que además en alianza con universidades tenían todo un trabajo porque es una comunidad donde desde muy temprana edad las adolescentes, estamos hablando desde los 12, 13 años, ahí se habían determinado un alto número de embarazo en jóvenes. Creo que ahorita ya no se habla de embarazo precoz, sino que se habla, bueno, de embarazo en jóvenes. Y ellos decían, wow, pero es que cuando hablamos con las muchachas, después de que tenemos ya más de un año trabajando con ellas, y tú les preguntes, ¿conoces anticonceptivos? Sí, sí conozco anticonceptivos. Y conoces sobre tu ciclo menstrual, ¿sabes cuándo estás ovulando, cuándo no estás? Sí, conocemos todo eso. Y porque si conoces todo eso, hay tan altas tasas de embarazo en las jóvenes y los jóvenes. Y en una investigación que hay donde pareciera que todo el tema informativo, poner a la disposición, no solamente con las chicas, sino con los chicos, aquí está el tema, los preservativos, todo el tema de las enfermedades de contagio sexual, las ETS, y resulta ser que la respuesta no estaba allí. La respuesta estaba en que poder embarazarme y ser madre es una manera de emanciparme en mi barrio. Y por lo tanto, de que ya yo tengo una ciudadanía y un estatus en ese barrio, por lo cual yo puedo dejarle hijo a mamá, por ejemplo, o a la vecina, y ya nadie me tiene que preguntar qué es lo que yo voy a hacer con mi vida, porque tengo estatus de emancipada en la comunidad. Y ahí tú te das cuenta, wow, y pensábamos que más bien dándoles toda esta información sobre el tema inclusive trabajando proyecto de vida, que va a implicar que tú vayas a tener un bebé a tan corta edad para quienes creemos que, cuando pensamos que debe haber una edad y además un entramado de conciencia y de conocimiento para poder ser madre y padre a una edad determinada, y las respuestas no iban por allí. Y si hoy en día a eso le sumamos, por ejemplo, cuando se ha investigado que además si yo de quien salgo embarazada es alguien importante en el barrio, lamentablemente a veces esas personas importantes pues no son los referentes más sanos, pero eso va a permitir que mi familia esté cuidada, por ejemplo.
Entonces son tantas cosas que están allí y es como dice la profe Ismeri, y eso lo estamos abordando con el currículum, nos estamos dando la apertura para empezar a escuchar esas narrativas de las cuales pareciera que son impensables porque, bueno, lo estamos viendo desde, por ejemplo, una perspectiva biomédica o moral para el tema de la prevención del embarazo, cuando la realidad te arropa y te dice, no, esto no va por aquí. Entonces, en efecto, Ismer y muchos de los compañeros que están aquí, pues digamos que tenemos una grandísima oportunidad para la transformación y es una transformación que debe partir desde lo que la realidad nos está demandando. Dice la profe, para que se dé este modelo de aprendizaje, todos debemos estar inmersos para la construcción y el desarrollo cognitivo del pensamiento. Fíjate, Ismeri, que no creo que sea nada hasta de una especie de marketing digital para ser influencers de nuestra y te das cuenta, wow, de verdad la complejidad de la realidad nos la tenemos allí en los pies esperando que nos asomemos a verla. Entonces, bueno, retomando esta idea del aprendizaje transformativo que tiene una característica importante que tiene que ver con esa idea adicional de que haces con los otros y con las otras. Es en ese encuentro donde para ser hay que estar y hay que estar en relación con los otros, con las otras, en el diálogo con ellos. Y fíjense que desde el activismo por la difusión libre y el acceso abierto al conocimiento, de la cual tengo mis pies metidos en el barro, como decimos por allí, hay un principio que inclusive es viejísimo, porque de hecho está en latín, como lo ven allí, que es res communis omnium. Y es que el bien del conocimiento necesariamente es social porque es un bien común. UNESCO sacó un documento que puso la discusión ya hace aproximadamente como 4 años, donde empezó a decir el conocimiento y es de todas y de todos, cómo amarramos eso con todo el tema de la propiedad intelectual, por ejemplo. Y siempre pongo como referente que cuando nosotros hacemos nuestros artículos, nuestros ensayos, cuando hacemos nuestras tesis, llenas de las referencias de los otros personas nos han dicho. Aquí yo estoy citando a Mesirop, estoy citando a Ramón Flecha, estoy citando a Gómez con todo su modelo dialógico comunicativo. Es decir, pareciera que al final somos de lo que sabemos, es del conocimiento, la unión de muchos, y entonces allí se pone mucho en crítica, entonces, ¿de quién es el conocimiento? ¿Cómo nos abrogamos desde la perspectiva del capitalismo cognitivo esa idea de la propiedad intelectual? No, yo soy el que cree cuando al final todo eso está sustentado en las conversas que tuvimos con un vecino y se nos ocurrió una idea, pero que partió de esa idea, de ese diálogo, de esa posibilidad de encuentro con el otro y con la otra, ¿no? Y bueno, ahí está toda esa discusión crítica referido con todos los temas de propiedad intelectual, de derechos de autor y de patente, que tienen un porqué, tienen un propósito, pero que se están poniendo ahorita, además, en discusión. En el caso de la educación, ya el tema no es del acceso a la información y a los contenidos, porque es más bien hay un bombardeo demasiado grande de todo lo que los estudiantes y las estudiantes tienen que aprender a filtrar
para poder ver a filtrar desde una perspectiva crítica, esto corresponde a qué, esto es a favor de qué, quién se ve beneficiado con esta perspectiva, estas personas que estoy citando, ¿cuáles son sus lugares de enunciación? Ah, estas son personas que pertenecen a este país, que tienen estos modelos económicos, es decir, que ya nos tenemos que hacer muchas preguntas para poder alcanzar, no la alfabetización tecnológica que ya mi nieto que tiene 5 años me da clase de muchas cosas que tienen que ver con la tecnología y con el uso del teléfono, y no entiende, por ejemplo, por qué mi pantalla, mi computadorcita no se mueve cuando él le pasa el dedo y me dice, esta computadora está mala, y me lo dice así, ¿no? Desde esa manera. Sino que hay una gran demanda de lo que se viene hablando de la alfabetización informacional, porque es necesario que además tomemos en cuenta pues todo el entramado que está para que nosotros podamos tener acceso a un tipo de información o se nos haga un poquito más complicado poder conseguir otro tipo de información en la red, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta idea del res communis omnium pues pone como que en discusión todo lo que tiene que ver allí con el tema de la propiedad, pero además pone en discusión inclusive cuáles son las fuentes verdaderas de conocimiento. ¿A qué le llamamos conocimiento? Fíjense que nosotros aquí, por ejemplo, hablamos mucho de diálogo, de saberes, cuando nos queremos encontrar con otros conocimientos que no vienen de la academia, ¿no? Entonces viene la discusión, bueno, pero ¿por qué nosotros hablamos del conocimiento académico, pero de aquel lado hablamos de saberes? Tienen una connotación diferente sobre la base de qué. Y bueno, viene toda la discusión de si pertenece y está atado o responde a todos esos criterios del método científico que hacen que algo pueda llamarse precisamente científico, ¿no? Y por lo tanto sea un conocimiento que sea certero, válido o no. Todo esto se pone en discusión, entonces cuando hablamos del tema del aprendizaje dialógico, de esto no me voy a extender porque Katiuska lo explicó maravillosamente bien, de todos estos principios que están detrás de esto. Y por eso, por supuesto, se pone en discusión cuando hablamos del tema del aprendizaje transformativo, porque prácticamente se te dice, si te quedas nada más con una fuente de conocimiento, no hay posibilidad de transformación. Y allí retomo lo que planteaba la profe ahorita. Si te queda nada más con lo que viene desde el punto de vista cognitivo, no necesariamente hay transformación. Entonces, es un gran reto, porque, bueno, es lo que viene de lo que me está diciendo mi comunidad, de lo que está pasando aquí en Venezuela, de las realidades de sus territorios, de las realidades culturales y familiares de cada uno de nuestros estudiantes, de las realidades de cada uno de nosotros como docentes, ¿sí? Bueno, de las grandes situaciones complejas en donde, bueno, muchos hemos tenido muy cercanos todo el tema de la incertidumbre de la muerte, por ejemplo, ¿no? Desde todas esas realidades que la academia no tiene atrapadas y que además sería una perspectiva muy ególatra pensar que tenemos esa posibilidad como que de retratar todo eso que está allí, desde el encuentro con todo eso que me hace ser quien soy en este momento, en donde hace un mes me hubieran dicho, vamos a hacer esta conferencia, y yo hubiera dicho, no, tengo un familiar que está muy mal de salud por todo el tema de la pandemia, yo hubiera dicho no, y en este momento estoy con la tranquilidad de poder decir, bueno, sí, con todo lo que viví y ya con bajar la angustia que tenía, tengo entonces esta posibilidad del encuentro que estoy teniendo aquí con ustedes, ¿no? Cuando nos vamos del aprendizaje transformativo a este concepto del conocimiento social transformador, es como que, bueno, digamos que recorriendo todo lo que se nos dice de la importancia del diálogo para la construcción de conocimiento, pero además que ese diálogo tiene que ser con diferentes fuentes de saberes, que las y los estudiantes tienen que confrontarse, además a dar cuenta que lo que estamos pensando, inclusive nosotros como docentes, no pertenecen a la radiografía perfecta de la realidad, porque no tenemos todas las aristas donde se puede ver la realidad, desde tener conciencia que podemos comparar cómo lo estamos viendo desde los diferentes ángulos de mira, es que podemos dar cuenta de la posibilidad de crear conocimiento transformador. Y fíjense cómo lo ponemos aquí en esta lámina. Es el que surge como resultado
de una confrontación colectiva del conocimiento que es producto de la vida y que la confrontamos con teorías, con visiones, con diferentes perspectivas. En ese encuentro damos cuenta de las contradicciones fundamentales que hay, por ejemplo, o también de las similitudes que podemos tener cuando distinguimos cuando hay modelos jerárquicos o modelos dominantes, qué limitaciones nos trae cada uno de esos modelos, y desde allí, desde esas perspectivas, es que tenemos esa posibilidad de poder generar lo que yo les mencionaba, un desplazamiento en los marcos de referencia. Estos marcos de referencia estamos hablando de marcos que son emocionales, que son cognitivos, que son ideológicos también, que son desde las perspectivas, diferentes perspectivas de vida y las diferentes dimensiones que nos hacen ver las cosas como las veamos allí, ¿no? En ese encuentro con ese conocimiento, con esa diversidad de formas que podemos tener a la hora, como por ejemplo, lo que yo les estaba comentando, cómo el movimiento de activismo por la difusión libre del conocimiento está viendo el tema del derecho de autor y cómo, por supuesto, hay otras personas grandes, personas defensoras de la propiedad intelectual, el derecho de autor, y tener la posibilidad como, bueno, pero ¿por dónde va esta discusión entre estos dos visiones que parecen encontradas, para poder desplazar cualquiera de los marcos de referencia que tenemos en alguno de esos dos ámbitos que están allí? Dice Ángel Pérez, de la cual estuvo una conferencia recién hace 2 días maravillosa, transmitida por el canal de YouTube Otras Voces en Educación. Esa es la posibilidad del vendaval, y es un concepto que a mí me encanta. Dice, nosotros fuimos formados con una pedagogía del desierto. Una pedagogía del desierto porque éramos pocos los que podíamos acceder al agua dentro de ese desierto. Y para conseguir esa agua, pues wow, yo, valenciana, me tuve que venir a Caracas para conseguir el agua de la psicología, por ejemplo. Y bueno, tuve que vivir en residencias y todo lo que implica cuando uno sale de su ciudad natal a estudiar, ¿no? Ya ahorita en Valencia hay donde conseguir esa agua, ya no hay que mudarse de allí. Aparte, bueno, de todo cómo podemos tener tanto acceso a mucha información relativa a la psicología. Entonces, Ángel dice, ya el problema no es que hay una minoría de espacios, de lugares, de personas, de tiempos, inclusive, donde hay información y contenido. Ya no es ese terreno. El problema no es que ese contenido forma parte de ese pedacito en el desierto donde vamos a poder saciar nuestra sed. Ya no es el tema. El tema es qué hacemos con el vendaval de fuentes de información, con el vendaval de conocimientos que hay allí. Entonces él dice, hay que pasar de la pedagogía del desierto a la pedagogía del vendaval. Y en esa pedagogía del vendaval, por supuesto que vamos a poder conseguir la diversidad de ángulos de mira y de visiones y de perspectivas acerca de un tema determinado como tal. En esa pedagogía del vendaval, dado que estamos hablando de foros, en este caso de encuentros asincrónicos de diálogo, hay diferentes tipos de interacción, muchos de ustedes los conocen. Hago referencia a que la interacción no solamente es entre el estudiante y el contenido, entre el estudiante y el profesor, el estudiante y el estudiante, sino el estudiante también con la propia tecnología que está manejando, que tiene unas cualidades y que tiene unas características como tal. Latour, en la teoría del actor red, dice, la tecnología es un actante más de todo este proceso y hay que atenderla para saber qué es lo que nos está mostrando. Sobre todo cuando ahorita, a partir de todo lo que se está avanzando, todo el tema de la inteligencia artificial, pues sabemos que lo que se nos está presentando, por ejemplo, cuando nosotros vamos a buscar en Google alguna información, eso está filtrado por toda una programación que además responde también a qué es lo que desde esta plataforma es lo que más me interesa que tú consumas de primero o que tú pienses que el mundo tiene esta realidad como tal, ¿no? Todo el tema de los algoritmos detrás de nuestros buscadores es uno de los aspectos que se estudia mucho cuando uno hace alfabetización informacional. Toma conciencia de que esto está filtrado y está filtrado por unos intereses como tal, ¿no? O toma conciencia de que este buscador que es gratis o de tu correo que es gratis
ahí el producto eres tú. Alguna ganancia tiene que haber ahí detrás de todo eso, ¿no? Entonces, tomar en cuenta que la interacción también está permeada, está mediada, está filtrada por la tecnología que estamos utilizando, también es muy importante cuando uno va a manejarse de una perspectiva crítica con respecto a eso. Dice Miguelina, dice, el material es muy interesante para la formación sobre los derechos de niños, niñas, adolescentes. Es así. Ismeri, en concordancia, Freire nos habla mucho de la educación liberadora y autonomía centrada en la pedagogía del amor. Bueno, creo que es uno de los grandes regalos que nos dejó Freire cuando dijo, pero es que todo pasa también por cómo estamos filtrando desde la ternura, cómo estamos entregando desde la ternura, el amor y la compasión también por nosotros mismos y para con nosotros, lo que estamos tratando de enseñar. Mi querida profesora y hermana Keila, gracias Keila por estar aquí con nosotros, nos sostenemos sobre los hombros de otras y otras en una construcción colectiva continua. Es así. Y yo creo que más, profe Aquiles, que una pedagogía digital, porque yo tengo mi angustia existencial de lo que ha significado este reto, que no a todas partes estamos llegando con lo digital. Sería una perspectiva ególatra pensar que es así, ¿no? Pero, y que quizás en lo digital estamos llevando todas esas debilidades que tenemos con lo presencial también, ¿no? Entonces, más bien cómo hacer una gran transformación de la pedagogía para poder desplegarlas en todos los escenarios, incluyendo los escenarios digitales allí como tal, ¿sí? Entonces, bueno, tecnología. Está utilizando WhatsApp. Ya ahorita empiezan todo, seguramente ya todos ustedes se leyeron, ahora todas las nuevas condiciones de WhatsApp. ¿Qué es lo que usted va a compartir con WhatsApp? Allí está segura que esa es la tecnología que usted quiere utilizar para hacer los grupos de sus estudiantes, por ejemplo. Y no es que hay unos mejores, porque eso todo el mundo se fue a Telegram, pero Telegram también tiene sus condiciones. Eso es lo que significa tener una mirada para la selección apropiada y crítica de la tecnología. Y cuando hablamos de lo apropiado, pasa por lo que yo realmente puedo tener acceso o no. El tema tecnológico se está convirtiendo en una gran preocupación que ya se venía alertando desde hace mucho tiempo de lo que es la inclusión excluyente, que además es un concepto que se lo leí por primera vez a Pablo Gentili, cuando dice, sí, los países progresistas de América Latina, estamos hablando de hace, el libro de pedagogía de él tiene como 12 años, cuando él estaba hablando de, bueno, sí, se ha avanzado muchísimo el tema de la masificación de la educación, pero realmente estamos incluyendo cuando todo el entramado, te abro las puertas para que al segundo semestre diga, no, ya yo no puedo con eso y me voy porque todo está hecho como para que yo tenga que salir de allí. Porque no está tomando en cuenta, bueno, digamos que todas esas lo que Haraway dice en los contextos de emergencia, de urgencia de cada uno de nosotros, ¿no? A veces la tecnología, en efecto, puede ser excluyente y elitista, tal cual lo está diciendo el profesor Aquiles Medina de Sucre, es tal cual, ¿no? Y fíjense todo el movimiento mundial de las tecnologías libres, del software libre, que precisamente está diciendo, no podemos seguir atados a las restricciones que la tecnología nos está generando, sobre todo la tecnología propietaria, cuando no podemos tener acceso abiertamente a qué es lo que está dentro de ellas, dentro de esa caja negra que implica todo el tema de la tecnología. Bueno, no solamente excluyentes y estilistas las plataformas sociales que tienen, sino que también tienen sus propósitos, y yo creo que eso es muy importante que desde todo el movimiento de alfabetización informacional nosotros lo podamos dejar ver, ¿no? Dice la profesora Adelaide, ciertamente existe desigualdad tecnológica, la cual debe ser considerada a la hora de seleccionar exactamente, profesora Adelaide, cuál es la tecnología adecuada.
Y allí, en las discusiones que he tenido la oportunidad de acompañar a las autoridades del ministerio, venimos diciendo, no es una educación que necesariamente tenga que estar sustentada en tecnología, información y comunicación y en nuestra conectividad, porque ella de por sí genera exclusión, no solamente aquí en Venezuela, es estudiado alrededor del mundo por las posibilidades de acceso que tenemos a la conectividad. Hay muchos países con muy buena conectividad, pero son sumamente costosas, y bueno, la gente no tiene esas posibilidades allí. Dice el profesor Aquiles, un ejemplo es Zoom, acaban de restringir las instituciones estatales de Rusia, solo pueden tener acceso a 40 minutos por hora, por ejemplo, ¿no? Tanto que evaluar y tanto que estudiar, ¿verdad? Tanto que tenemos que poner en remojo para ver cuáles son las mejores decisiones que podemos tener allí al respecto. El asunto es que sea cual sea la tecnología que usted va a utilizar, piense para qué la está utilizando en el momento, a la hora del diálogo y de la construcción del intercambio. Esta es una imagen en la que tienen allí que hace referencia a un tipo de interacción que es el que más común conseguimos a la hora de evaluar la capacidad dialógica de los foros o de los espacios asincrónicos que tengamos de construcción. El profesor hace una pregunta y todos le responden al profesor. ¿Sí? El profesor está en el centro, bueno, porque además él es el que sabe y además él es el que me va a poner la nota. Y por lo tanto, a él es el que yo le tengo que demostrar si me leí o no la guía, ¿no? Todos respondemos al profesor. Y entonces ahí uno dice, bueno, pero y uno lee, bueno, porque inclusive hay propios cursos que están explicando sobre la centralidad del aprendizaje. Y a la hora en que estamos conversando sobre eso, no está centrado está centrado en el docente. El docente como experto, como tal. Y bueno, como el que va a tener la posibilidad de decirme, no, sí, está muy bien, y de felicitarme, está muy bien, excelente lo que estás diciendo. Por lo tanto, el diálogo entre las y los otros queda absolutamente ausente. Queda absolutamente ausente. Hay un webinar que está próximo también en venir con el profesor Oscar Dávila de la Universidad de Carabobo, que él maneja todo el planteamiento de lo que implica la moderación desde el lado, donde esa P del profesor no está en el centro, sino que se sale para propiciar la discusión allá adentro, que es uno de los aspectos que propone Gunnar Guardena, Anderson y Lowe con su propuesta que vamos a ver aquí más adelante. ¿Cuántos de nosotros estamos en el centro en esa discusión? A ver, ¿a quiénes le responden sus estudiantes? ¿Cuántos de sus estudiantes le replican, que es una palabra que utilizamos nosotros, muchos las y los venezolanos, derecho a réplica? No estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. ¿Cuántos de nuestros estudiantes los hemos preparado para que precisamente puedan ver y puedan identificar cuando no estamos de acuerdo con un planteamiento? Ojo, no solamente de un compañero, sino hasta del mismo profesor. Que alguno de ustedes pueda decir, profe, pero de eso que está diciendo usted yo no estoy de acuerdo, Marianice, desde esta perspectiva, creo que estás dejando de considerar tal aspecto, ¿no? Y además, ¿cuánto estamos abiertos para que se nos quite la toga y se nos quite esa gran construcción egoica que tenemos de que tenemos el conocimiento y la verdad ahí como tal? Como un estudiante me va a venir a decir que lo que yo estoy diciendo no es lo adecuado, por ejemplo, ¿no? Allí. A ver, los leo a ver quién puede responder algunas de estas preguntas. ¿Hacia dónde van las respuestas de sus estudiantes en los grupos de WhatsApp? ¿A quiénes les responden? Allí. Dicen, a ver, el gran reto se trata de disminuir las brechas del conocimiento digital para garantizar el acceso. Exacto. Forma parte de retos personales. Aquí les dice, el profesor es un nudo, es un enlace, un guía de intercambio, que direcciona además ideas, que es lo que queremos, lo que buscamos que finalmente suceda a la hora de ese diálogo que están allí. Nancy dice, los estudiantes han asumido una postura muy pasiva ante la formación a distancia, se les escribe por varias vías y casi no responden. Es preocupante. Bueno, es preocupante, Nancy, porque tenemos una realidad además que también nos arropa, ¿no? Allí
Es un grandísimo reto. Precisamente mañana el profesor Néstor Leal Ortiz de la UNA tiene una conferencia que habla de la resiliencia del estudiante a distancia, o sea, cómo nos hacemos resilientes con estas condiciones de las cuales no estábamos preparados, y además es un tema que tienen bastante tiempo estudiándolo allí, y además da cuenta de cómo hay condiciones pedagógicas que los profesores y las profesoras, tal como lo dice el profe Aquile, direccionan, generan, establecen. Te pongo aquí todas estas perspectivas que ayudan a que esos estudiantes puedan ser resilientes y puedan disminuir, uno de los aspectos muy estudiados de la educación a distancia, como es el tema de la deserción allí, ¿no? Keila dice, la interacción es entre ellos y el profesor de alguna manera corresponde a dinamizar los encuentros. Exactamente, es tal cual así. Para poder generar el espacio de que la interacción sea entre ellos, el profesor tiene que ponerse al lado, no es el centro. Tiene que salirse y generar el espacio para que haya esa posibilidad de interacción, de confrontación, de construcción de nuevas realidades como tal, ¿sí? En realidad, aunque en medio sea a través de estos medios a distancia, hay mayor influencia en modelos jerárquicos. Sí, exactamente. Estamos llevando a distancia como vemos las clases presenciales también. Tal como lo dice mi familia Figueroa Tairo, que está por aquí. Neglis dice, creo que aún no reconocen los estudios a distancia, pues usan redes para entretenerse, memes, chistes, pero para estudiar e investigar aún no reconocen el uso de celulares o las redes. Y no solamente los estudiantes, Neglis. Tenemos muchos profes que todavía tienen grandes resistencias con este tema y que han parado prácticamente su labor docente desde el año pasado porque no sienten que a distancia pueden dar las clases a las cuales han estado acostumbrados allí. ¿Sí? Bien, somos resilientes los docentes, tenemos que romper los paradigmas inocos a la presencialidad. Pues es un valor de los cuales se está estudiando muchísimo el tema de la resiliencia y la resiliencia del docente. Creo que los docentes venezolanos están llamados a ganarse el premio, ¿verdad? Allí como el tema de la resiliencia aquí. Bien, veamos el modelo Gunaguardena porque él como que nos da los tips de cómo hacer para ponernos desde el lado y cómo hacer para que los estudiantes entonces empiecen a hacer ese diálogo interno que está allí. En aras de que, como dice el profe Andrés, de que no vayamos a la extinción. La pandemia desescolarizó ya de por sí nuestros procesos. Sacamos a los estudiantes de las escuelas. Se convierte en un contexto que además puede ser inclusive hasta amenazante. Hace ya más de 10 años, grandes instituciones supranacionales fueron asomando de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la pirámide invertida de la educación, donde los estudiantes nada más van a la escuela a presentar exámenes, por ejemplo. Porque, bueno, la escuela es un espacio, las universidades, los espacios físicos de nuestras universidades. A ver, ¿se ve la presentación? ¿Sí? Ya, se me fue esto por aquí. Un momento. Ahora, ok. Entonces, esos espacios físicos son espacios de justicia social también. Es un espacio donde habilitamos a las y los estudiantes para que tengan acceso y para que sepan cuáles son los derechos que les corresponden como tal. Por supuesto, mantener a la gente en casa, y como estoy diciendo, no es un tema de pandemia, es algo que se ha venido estudiando y proponiendo, y desmovilizar al docente también es todo un tema que desde una perspectiva crítica muchos estudiosos han estado además avisando, ¿no? La última ministra de Educación del anterior presidente de Estados Unidos venía apostando muchísimo por toda esa perspectiva del homeschooling. Edúcate desde tu casa, no tienes que ir para la escuela como tal, ¿sí? Y por supuesto todo esto nos está poniendo en riesgo precisamente de que parece que entonces nosotros nos vamos a extinguir como tal como lo está diciendo el profe por aquí. Hay unas personas que están en espera. Ok. Dice Gunaguardena, para construir conocimiento social, él propone 5 fases, que son las que quiero compartirles aquí. Son 5 fases que tienen sus requerimientos, por supuesto,
gente con quien he compartido este modelo que trabaja, por ejemplo, por pregrado, dice, oye, Marianícer, implica dar una preparación previa a los estudiantes para esta construcción. Y yo les digo, pero es que implica que nosotros, las y los docentes, inclusive como adultos, tengamos esa apertura para saber que en el diálogo, que además, qué palabra tan bella del diálogo, dos en busca de la verdad. Yo voy con mi verdad y me encuentro con la tuya, y de las dos verdades que va a salir algo nuevo, que no es ni la mía ni la tuya, sino que nos vamos a encontrar allí con otra cosa diferente. Cuando yo estoy apostando a la posibilidad que en el diálogo haya ese desplazamiento de mis ideas, y que además, bueno, nosotros lo utilizamos mucho en consultas como psicólogo, y además tú tengas esa oportunidad de ver cosas que no veías antes, tú dices, aquí hay un proceso de transformación, ¿sí? Entonces, bueno, también nosotros nos tenemos que abrir en la medida de lo posible a estos aspectos. La primera fase que plantea Gunaguardena es la comparación de información. Es decir, uno hace una pregunta sobre un tema determinado y el estudiante muestra, digamos, que escriben, bueno, con respecto a esto, yo tengo esta postura, ¿sí? Son posturas que además puedo sustentar desde este modelo teórico, desde lo que leí en clase, yo me muestro allí cómo yo estoy posicionado, así como en la primera imagen donde veían mis piecitos, cómo yo estoy parado en este tema, y lo muestro. Y lo muestro además con la confianza de que lo que yo estoy mostrando forma parte de mi verdad. Bueno, esta es la parte de mi logos que yo estoy compartiendo con ustedes. Por supuesto puede ser un logo que esté muy enriquecido porque me leí los materiales previos, porque digamos que tengo un buen andamiaje, que es cognitivo, pero que también es emocional. Todo lo que va allí abonando a que yo me presente en el mundo para hablar sobre este tema desde esta perspectiva de esta materia. ¿Qué pasa allí? Que como le hemos quitado el derecho al reconocimiento a las y los estudiantes como creadores de conocimiento, no se lo creen. Dicen, no, bueno, cualquier cosa que yo vaya a decir es insuficiente, no va a estar completo, el profesor me va a decir que eso no es así, algún compañero me va a comentar, estás loco, estás errado, no estudiaste, tú como que no te leíste la guía. Es decir, lo que yo vaya a decir siempre es insuficiente, ¿no? Y allí el mito de la insuficiencia, que además está muy estudiado en todo lo que tiene que ver con comunidades precarias, siempre es insuficiente porque, bueno, nunca le vamos a llegar al experto como tal. Pero pasa, cuando hicimos una investigación sobre conocimiento libre y el secuestro del conocimiento, decía, es que el secuestro también, el conocimiento también lo secuestramos porque no creemos en el conocimiento local, ¿no? Preferimos citar muchos autores con unos nombres muy raros, porque, bueno, parece que ellos tienen mayor poder para llevar la voz del experto que lo que puede decir el compañero que recién tuvo un trabajo de ascenso en mi universidad, por ejemplo, ¿no? El conocimiento también lo secuestramos desde esa perspectiva en donde lo local no tiene ningún mérito. Pues igual le pasa a los estudiantes. Lo que diga el estudiante parece que no tiene ningún mérito, y para ellos se les puede volver complicado mostrarse allí en el mundo con mis logos. Este es mi logos. Aquí estoy yo. Yo pienso sobre esto tal cosa. ¿Ok? Esa es la primera fase. Como lo ven allí, el estudiante se muestra, manifiesta lo que piensa sobre un tema, provee ejemplos, y se le invita al estudiante que inclusive pueda realizar preguntas para empezar a poder alcanzar cómo su logo puede en realidad dar respuestas sobre aquello que se está preguntando como tal. ¿Ok? Vale, Ismeri, tomo en cuenta tu observación sobre las letras allí. Esta es la primera fase, después vamos a una segunda fase, en esa comparación de información, que es la primera fase, como ven, podemos poner, estoy de acuerdo con lo que está planteando fulanito, sobre el tema en discusión, pienso tal cosa, o hacemos preguntas, ¿podrías explicarme a qué te refieres con tal cosa? Dice Aquiles, he observado todo lo contrario en el taller actual del ministerio. Muchos docentes responden lo que les parece, asumen que cualquier cosa que se exprese es mejor que no decir nada.
Bueno, eso también, por supuesto, amerita una evaluación de porque simplemente ese es quedarnos solamente con esta primera fase. Me muestro con mi logo y eso es suficiente. Y de allí, pues no pasa más nada. Después nos vamos a otra fase, que es una fase de disonancia e inconsistencia. Y ahí se nos da la autoridad y el permiso expreso de empezar a dialogar con los planteamientos de las y los otros a través de preguntas muy claves que el profesor va diciendo. Oye, me estoy dando cuenta que lo que tú estás planteando es completamente contrario a lo que plantea fulanito. ¿Qué te parece lo que está planteando esa otra persona? Y como que va a ir dando cuenta, inclusive como que lo que está planteando este autor, bueno, la verdad es que con respecto a la realidad donde yo estoy viendo en mi comunidad, esto no es lo que está pasando, porque está pasando, o sea, no solamente tiene que ver con la confrontación de las ideas que se van planteando en los estudiantes, sino con lo que dice la teoría, con la realidad, con las diferentes perspectivas que tenemos, inclusive disciplinarias, por ejemplo, allí, ¿no? Esta parte de disonancia e inconsistencia es lo que, para que suceda, amerita un gran apoyo del docente para que él sea el propulsor del debate, ¿sí? De que de alguna manera instigue a ver similitudes, contradicciones, diferencias. Insisto, no necesariamente entre los estudiantes, sino entre autores, entre perspectivas teóricas, entre lo que dice la teoría y lo que dice la realidad, entre cómo se ve desde un país con unas condiciones culturales y geográficas completamente diferentes a las nuestras, desde perspectivas ideológicas. Ponemos allí las diferentes visiones y le vamos preguntando a los estudiantes, pero esto que tú estás diciendo, ¿qué te parece en comparación con esto? Para que podamos tener la posibilidad de darnos cuenta que hay tantos ángulos de mira importantes de tomar en cuenta y que todos corresponden a la posibilidad de ver la realidad desde la multidiversidad a la que le corresponde allí como tal. Son ejemplos de esta fase, instigar y preparar a los estudiantes para que puedan decir, no comparto la opinión, soy contrario a lo que estás exponiendo, no coincido con esto, hacer la pregunta, ¿y estamos todos de acuerdo con este punto? Creo que desde este enfoque teórico es muy posible que nos acercamos más o menos a esto, pero también es una oportunidad para argumentar las posiciones de uno. Ya yo me mostré en el mundo y cuando a mí me empiezan a preguntar, déjame argumentar porque yo pienso de esta manera como tal. Sí, profe, aquí los compañeros del ministerio lo van a colgar en la plataforma que tienen y además se los puede hacer llegar a todos ustedes. Ellos ya tienen la presentación. Después de esta fase de confrontación, bueno, pasamos a una fase de negociación y de construcción. Aquí están todos los logos, están argumentados. Ya nos dimos cuenta de dónde hay confrontaciones, de dónde hay similitudes que hay y que no hay. Pasamos a una fase que es de negociación. Y si ustedes se ponen a ver, eso es lo que hacemos cotidianamente. Estamos llevando la cotidianidad de lo que nos pasa en la vida como tal, como seres humanos. Estamos cotidianamente negociando con las y los otros. Las posibilidades de poder construir narrativas que sean comunes y además de distinguir, y en esta narrativa, esta partecita no es común, pero esta partecita me pertenece como tal. Y además quiero que me la respetes como tal. Allí. En esta fase se negocia, se clarifican los términos, inclusive podemos llegar al momento, bueno, la verdad que esto que estás diciendo, sí, me parece que no lo había tomado en cuenta, es muy relevante, pero mayor peso tiene tal cosa. Por eso es que se negocia inclusive el peso de los argumentos como tal. Se identifican áreas de acuerdo y se identifica también que la TUR lo dice perfectamente, las áreas de desacuerdo. ¿Cuáles son las áreas de disonancia? La TUR dice, en el magna de la diferencia es donde está la riqueza de la construcción social del conocimiento. No es en el magna de la similitud, sino en el magna de la diferencia, donde está la tierra fértil para eso. Y de allí, por eso es que es muy importante que también podamos distinguir esas posibilidades de que, y en esto no tenemos acuerdo, no tenemos acuerdo con respecto a una realidad en específica. Fíjense que se está utilizando mucho este modelo, inclusive para discutir cosas desde las perspectivas de género, sí.
las feministas están diciendo esto, las mujeres que no son feministas están diciendo esto, y los hombres están diciendo tales cosas sobre este mismo tema, para que podamos llegar a un acuerdo en específico como tal. Después son ejemplos de aquí, bueno, puedo asumir ese planteamiento que se está incorporando. Para mí el factor más importante en todo esto, todo lo que se ha dicho es tal cosa. A pesar de que estoy en desacuerdo, puedo empezar a coincidir en tal aspecto. Y estas son las frases que te van diciendo, aquí hay un desplazamiento. Y uno se llena de gozo en el corazón. Ay, aquí hay un desplazamiento. Estoy yéndome a otra parte, ¿sí? Allí en ese diálogo, en ese foro, para finalmente ya hacer una construcción de lo que pensamos en colectivo y de lo que pensamos individualmente sobre un tema, en donde el profe sobre todo ayuda a que, wow, mira, ¿cómo entraste a este foro con esta idea? ¿Cómo saliste? Con esta idea. ¿Qué construiste a lo largo de este camino? Date cuenta cómo hubo ese desplazamiento de eso de marco de referencia que están allí. Estas son ideas que están allí. Y hay un aspecto muy importante en esta fase que implica que lo que se construyó colectivamente y como lo que yo logré construir individualmente siempre debe ponerse al servicio de algo, porque si no queda sobre la base de un ejercicio nada más allí teórico. En una oportunidad con una plataforma nicaragüense que es Abaco en Red, donde he tenido la oportunidad de ser facilitadores, ellos hacen un diplomado maravilloso sobre pedagogías significativas desde la perspectiva de la educación popular. Y utilizan hacen un planeamiento didáctico bien interesante en sus foros, donde lo primero que tú haces en el foro siempre es entrar con una pregunta. Estamos hablando de los estudiantes, te dicen, para tú presentarte en este grupo, tienes que traer una pregunta. A lo largo del tiempo, esa pregunta, el profesor va, por supuesto, guiando, una pregunta relativa al tema que estamos estudiando. Esa pregunta se va discutiendo, no solamente la mía, sino la de todos los compañeros, y el trabajo final es que respondas tu pregunta. Tú entraste con una pregunta, aquí discutimos, todo el mundo te aportó para que puedas construir una respuesta. Tu trabajo final es responder tu pregunta, ¿sí? Es decir, que todo este diálogo, toda la riqueza de este diálogo lleva como trabajo final a que tú puedas plasmar eso, toda esta riqueza de información, tú la vas a plasmar en esto que tiene que es insumo necesario para algo como tal, ¿ok? Bueno, digamos que esto que está aquí son como que los lugares de posición que tienen los profes en todo este proceso. ¿Tienen presencia cognitiva? Por supuesto, ustedes van a estar asomando las diferentes perspectivas teóricas, cómo que estar vinculado con los contenidos de sus programas analíticos, cómo yo tengo que ir mostrando lo que se ha dicho en el mundo sobre este tema y que a mí me interesa que tú te apropies con esto, para que cuando salgas de aquí como profesional lo estés tomando en cuenta. Ustedes van a estar generando eso allí. Pero tienen una gran presencia pedagógica porque, bueno, ustedes van a convertirse y vamos a rescatar algo que además es viejísimo, que es como esa pedagogía socrática, ese diálogo socrático donde es a través de las preguntas, a través de esa, esa guía que ustedes van a ir diciendo, que ustedes van a ir generando, haciendo mediación, socrática, ahí van a tener presencia pedagógica. Pero es súper necesario la presencia social. Y la presencia social tiene que ver con el hecho de que yo me pongo desde el lado porque yo no soy el que tengo toda la verdad necesitamos que se construya con la perspectiva de todos y de todas aquí. Y como les comenté, el profesor Oscar Dávila, cuando habla de la moderación desde al lado, de cómo yo me voy hacia otro lugar, me desplazo hacia otro lugar, cómo además, miren qué interesante, para generar presencia social, en algún momento hablo de, ¿vieron el partido de fútbol de tal cosa? Y me salgo de la dinámica porque yo también soy humano, porque yo también, ¿quién tiene una buena receta sobre tal cosa? Hago vínculos que trasciende a la posibilidad que a mí se me vea solamente como alguien que sabe un contenido específico de una materia específica como tal.
allí. Desde mi experiencia, pues el diseño del foro, por supuesto, parte de que podamos hacer planteamientos que son problematizadores, que tengan preguntas cuyas respuestas no las consiguen en Google. No se pueden conseguir allí. O por lo menos el primer planteamiento, no lo vamos a conseguir, la respuesta no está allí, la respuesta va a salir del diálogo de todas y de todas. ¿Y por qué digo yo que es muy importante que la primera respuesta no salga del Google? Porque cuando yo les digo a ustedes que en esa primera fase yo me presento desde mi logos está construido desde muchísimas realidades que no es de la que me presenta el algoritmo de Google a la hora que yo estoy utilizando el buscador, ¿sí? Este modelo, por supuesto, implica que ustedes tienen que plantear, sobre todo al inicio, como que para generar la apropiación de la dinámica de la construcción social de conocimiento, un mínimo de participaciones. O sea, con que me respondan las preguntas, la primera pregunta no es suficiente. Va a meritar que le respondas a un compañero, que digas estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, y que al final tú recojas de todo lo que tus compañeros generaron y te posiciones nuevamente para ver qué estás tomando de cada una de estas experiencias aquí. Y bueno, por supuesto, los resultados de toda esa discusión se convierten en un insumo para algo que sea importante. Bueno, les comenté sobre este tema de la pedagogía socrática. Quizás esta lámina no ayuda mucho a verse en las letricas. Ya me estoy dando cuenta que no se ve muy bien. Porque, bueno, también es importante que veamos, bueno, ¿y cómo evaluamos esto? Porque entonces quiere decir que no hay una respuesta que ya yo tenga definida al principio de clase de lo que va a suceder en el foro. ¿Hacia dónde va a ir esto? No hay una respuesta única. Además, lo que me respondió el grupo del semestre pasado va a ser diferente a lo que me va a responder el grupo de este semestre, porque, bueno, vienen de realidades diferentes. Y el diálogo de ellos, por supuesto, va a ser completamente diferente. Lo que puedo hacer es que les comparto, además, me gusta muchísimo utilizar en los foros toda esa maravillosa metodología. Sí, por supuesto, profesor, los vamos a enviar las láminas. Utilizar rúbricas a la hora de la valoración, que además le muestran al estudiante desde el principio, epa, yo voy a estar pendiente no solamente de tu primera participación, sino de la capacidad de apertura que tú tengas para permearte con las ideas y de las y de los otros, ¿sí? Y además de cómo con todas esas ideas tú vas a construir algo nuevo sobre esta temática como está. Entonces tú dices, ¿cuándo su participación en el foro es avanzada? Cuando tenga todas estas características. Te muestras ante tus compañeros, haces preguntas, planteas nuevos escenarios, pones en duda lo que estás diciendo, pones en duda a tu compañero cuando está planteando tal cosa, y al final tu logos inicial se ve transformado, se ve permeado, da cuenta de que hay un desplazamiento maravilloso de tus marcos de referencia como tal. Les quiero hacer llegar también que tuve la grandísima dicha de formar parte del equipo fundacional de UNES, y cuando, voy a dejar de compartir aquí, cuando estuvimos en esa fase fundacional, que además estuvimos trabajando con los profes en aquel momento, que además pertenecían al mundo policial para el tema de la formación, bueno, fue todo un trabajo maravilloso que hicimos para poder que ellos aprendieran a hacer moderaciones desde esta perspectiva, porque como seguramente muchos de ustedes saben, todo ese modelo de pedagogía para los policías estaba muy basado con el tema de la educación popular y por supuesto de la importancia de estos aspectos dialógicos de la educación. Y en aquella oportunidad construimos una pequeña guía que se las voy a hacer llegar sobre precisamente basado en este modelo de Guardena, y en donde dábamos unos tips un poco más específicos de qué, digamos, cuáles son aquellos aspectos claves didácticos
por supuesto, teniendo claro tu enfoque pedagógico de qué puede ayudar precisamente a que los estudiantes pasen por todas estas fases hasta llegar a esa posibilidad de enunciar nuevos acuerdos y significados construidos a partir de todas y todas, ¿no? Entonces, bueno, hay este material que además trae como que preguntas claves que podemos ir generando allí, para profundizar el planteamiento, para cuestionar la información, para cuestionar las inferencias, las conclusiones, las suposiciones que trae todo esto, hasta llegar a, bueno, cómo argumentamos ya la conclusión final sobre todos estos aspectos. Se lo voy a hacer llegar también a Maribel para que ustedes lo puedan tener aquí. Bueno, hemos sobre esto era que quería compartirles. Estoy aquí leyendo sus diferentes mensajes que tienen aquí. Y decirles que estoy a la orden a través del ministerio para poder seguir en contacto con las redes sociales que están viendo allí. Vale. Les dejo aquí mi... Bueno, profes, he hablado muchísimo. Les agradezco que se hayan mantenido en la sala en todo en este momento de compartir. Y sí, fíjense, lo que vamos a hacer es que esto va a estar publicado, la presentación, inclusive este video va a estar publicado en la plataforma del ministerio, en el aula virtual del ministerio. Seguramente lo van a publicar también en el canal de Universidad en Casa, del apoyo del plan de formación docente para Universidad en Casa también. Les dejo allí mi correo, me pueden escribir, quien quieran tener igualito, como les digo, en este espacio, en el aula virtual, vamos a colocar la presentación, el video grabado de esta actividad y además estos materiales que este material que hicimos en aquella oportunidad, que seguramente van a ser de muchísima ayuda para todos y todas. Gracias a ustedes, Yeli, Adelaida, Isbeth, no, gracias a ustedes, compañeros y compañeras. Sí, es una disertación que es pertinente, que nos mueve, que nos desplaza, que nos hace hacernos muchas preguntas para que nos resignifiquemos, porque tal como lo dijo maravillosamente un profe de los que está aquí, esta es una profesión que está destinada a morir si seguimos con la pedagogía del desierto, porque ya el conocimiento está absolutamente en todas partes, ¿vale? Así que bueno, les agradezco todas las felicitaciones que están vendiendo y el agradecimiento y gracias, profe Zairo. Estamos en contacto y quedo completamente a la orden y a su disposición. ¿Vale? No sé si los compañeros del ministerio van a hacer un cierre. O cerramos la actividad. Gracias, los compañeros Digia, Karina, María Isabel, gracias a ustedes, Holly, gracias, gracias. Bueno, si no hay ninguna otra si no hay participación de los compañeros del ministerio, me despido de todas y todas y bueno, seguimos en contacto, compañeros. Que la pandemia no nos robe la esperanza y que además tengamos la sabiduría para construir de toda esta experiencia algo que realmente sea transformador para todas y todas. Vale. Los abrazo, bendiciones a todos. Hasta luego. Feliz tarde.